y en la casa del Señor también. Amén. Amén. Yes. Amén. Papi, Siéntate. Porque su palabra dice, allá del otro lado. todo, buena dádiva y todo un perfecto viene de Dios. Amén. Si Dios no nos lo da, nosotros no podemos tener nada. Aunque a veces pensamos que es por nuestras capacidades, a veces podamos pensar que es por lo que nosotros hacemos. Pero amados, que Jehová no edifica la casa, dice la palabra, en vano trabajan los que le edifican. Amén. Siempre Dios está en el asunto, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta. Aunque mucho tiempo quizás nosotros hayamos estado separados del camino de Dios o no lo hayamos tomado en cuenta, pero Dios siempre ha estado allí. Amén. Es por su gracia y por su misericordia que nosotros hemos podido llegar hasta aquí. Amén. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos despierta cada mañana, el que nos da el aliento, es el que provee, el que nos da la fuerza para que podamos trabajar, para que podamos levantarnos, es el que nos da la gracia y nos pone gracia con nuestro jefe. Él es el que lo hace todo, amén. Y estamos agradecidos, damos gracias a Dios y a Samantha, Feli, a la hermana Carmen por permitirnos llegar esta noche en este hogar. Amén. Nosotros siempre creemos que abrir una puerta de nuestros hogares para que la palabra del Señor se predique es de bendición. Amén. Creemos que cuando el arca del Señor llega a un hogar, llega también junto con ella la bendición. Y no es que no haya habido bendición antes, pero es que ahora la presencia del Señor está y Él es el que lo llena todo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Amén. Mateo, capítulo 13. Y yo voy a leer de mi teléfono porque yo estoy medio ciego. Mateo capítulo 13. Hay una palabra que el Señor ponía en mi corazón. Vamos a leer desde el versículo 1. Me lo encuentro aquí en mi... ¿Cómo? ¿Qué? Por eso dan ese cambio, porque estaba la molesta. No, porque te quedas, te vas a sentar allá. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Yo me paro aquí. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 13. Pero la Biblia no funciona con señas. 13. Mateo capítulo 13. Ay, hoy que dice Mateo 3, sorry. Por ahí vamos. ¿Qué versículo? Por ahí vamos, por Mateo 13. No, es diferente. No, va a ser una predicción. Sí, tenemos. No, pensé que estamos iba a ser en los demás días estamos estudiando el libro de Juan. Exacto, bueno. Pero hoy vamos ¿a dónde es? ¿Tienes la Biblia? Lo tengo aquí. Okay. ¿Tú tienes ahí? O que si alguien necesita. Sí. Amén. Bueno, lo tienen, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Amén. Amén. Y dice así: aquel día, léalo conmigo, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar un momentito. Amén. Padre, gracias te damos por este hermoso momento. Espíritu Santo de Dios,
preparamos nuestros corazones para que sea esta buena tierra donde tu palabra pueda caer en esta noche. Dios mío amado, y que pueda producir frutos. Señor, yo te presento, Señor amado, cada uno de los que estamos en este lugar, en esta noche, Dios mío, por nombre y apellido, tú los conoces, Señor, porque yo sé que tú los has llamado y que tú los has escogido con un propósito, Dios eterno. Padre, que pongas tus palabras en mi boca, Dios mío, así como han puesto, Señor, en mi corazón este mensaje, Dios eterno, para la gloria de tu bendito nombre, Señor amado. Háblanos en esta noche, Espíritu Santo. Háblanos porque queremos oírte a ti, Señor. No queremos oír a una mujer hablando, Señor. Queremos oírte a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y la reconocen, Señor amado. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo es tu Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El sembrador salió a sembrar. ¿Verdad que eso decía lo que acabamos de leer? Siendo una buena tierra para Dios. Mi corazón, una buena tierra para Dios. Mi corazón, una tierra que produce fruto para Dios. Amén. La palabra que leíamos decía que el sembrador salió a sembrar. Y es una porción muy conocida de la Biblia. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Y sabemos, el sembrador es la persona que siembra la semilla, el que predica la palabra. Amén. Y la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla, por ser la palabra de Dios, es una buena semilla. Amén. Y una buena semilla siempre va a producir un buen fruto. Amén. Amén. La palabra de Dios es una buena semilla. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Y que discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso quiere decir que la palabra de Dios de por sí, independientemente de quién la predique, es poderosa. También puede ser un niño el que la esté predicando, puede ser un jovencito, puede ser quizás una persona que no sea quizás el más elocuente, pero es la palabra de Dios. Y siempre que sea la palabra de Dios es una buena semilla y tiene que producir un fruto. Amén. Ahora, ¿de qué va a depender de que produzca o de que no produzca? Va a depender de la tierra donde caiga la palabra, de la tierra donde caiga la semilla. Amén. Y en esta noche el Señor quiere que nosotros seamos, que nuestro corazón sea una tierra buena, una tierra que pueda producir el fruto que Dios está esperando que nosotros produzcamos. Pero vamos a ir poco a poco. Lo primero que decía era que cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto a ¿qué? Junto al camino. Mire, y la palabra dice que cayó junto al camino, pero que inmediatamente vinieron las aves de los cielos y comenzaron a comerse la semilla. O sea que no tuvo tiempo, esa semilla no tuvo tiempo de producir, no tuvo tiempo de germinar, no tuvo tiempo de sacar raíces, no tuvo tiempo de que pasara nada. Y más adelante la palabra nos dice, cuando el Señor estaba explicándola, que la semilla que cae junto al camino es aquella que las personas la oyen, pero inmediatamente el diablo, el enemigo, Satanás, el adversario, como usted lo quiera llamar, viene y roba esa palabra. ¿Cómo nos roba el enemigo esa palabra? A veces la palabra de Dios viene y Dios nos viene hablando, Dios viene trayendo tal vez una promesa, Dios viene recordándonos algo. ¿Y sabe qué pasa? Inmediatamente el enemigo nos bombardea en la mente, pero así, inmediatamente, y comienzan a llegar a nosotros otros pensamientos. Y se lleva, la roba, la quita, la palabra que Dios ha sembrado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Amén, no podemos ser esa tierra de junto al camino. Porque cuando Dios envía una palabra, es para que nosotros la recibamos. Es para que nosotros la hagamos nuestra, para que la retengamos y para que pueda producir un fruto en nuestra vida. Pero está esa primera tierra, que si nosotros no tenemos cuidado, podemos llegar a ser esa tierra. Puede venir una persona, el predicador más famoso del mundo, y darnos una palabra. Pero si nosotros dejamos que el enemigo mire nuestra mente y se robe esa palabra no va a producir fruto.
A veces el Señor nos está hablando y nos está diciendo cosas y está tratando de traernos, pero que el enemigo sabe lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué manda? Manda duda y comenzamos a decir, pero ¿y si no fue Dios el que habló? ¿Verdad? ¿No les ha pasado? No, qué bueno. Que no me ha pasado. A mí sí me pasa a veces. A veces, mira, hay tantas voces hablando a la vez que yo digo, Dios mío, calla todo ese montón de voces y háblame solamente tú. A veces va a traer confusión. Pero mire, si la palabra le trae confusión, esa palabra no venía de parte de Dios. Es el enemigo tratando de robar lo que Dios ha puesto en su mente y en su corazón. Amén. Y nosotros no tenemos que permitir que eso pase. Dios tiene propósito con cada uno de los que están aquí. Yo veo los niños, yo veo los jóvenes, yo veo los adultos. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si no, Dios no se estuviera tomando la molestia de estar buscándonos. Algunos de nosotros, y yo soy una de ellas, el Señor a mí me fue a buscar a mi casa. Allá mandó un pastor a que me fuera a llevar un mensaje. Yo no llegué a una congregación, sino que a mi casa el Señor me mandó a buscar. Y a muchos de nosotros así nos ha pasado también. O nos ha mandado a alguien que nos salga en el trabajo, o en el parque, o en el supermercado donde estábamos, en el sueño. Dios nos está llamando. Pero entienda que el enemigo siempre va a trabajar en contra de lo que Dios dice también. Ahorita vamos a llegar ahí. Amén. Después de eso dice que cayó la semilla, déjenme leer aquí, en los pedregales. La semilla que cae en los pedregales dice que es aquel que oye la palabra, escuche esto, y la recibe con gozo. Y dice, yes, amén, yo recibo esa palabra, pero tiene una corta duración. La emoción y el gozo nos dura un ratito, porque dice que cuando llega la aflicción y cuando llegan las pruebas, ya dejamos de creer en esa palabra. ¿Por qué? Pero dice algo muy importante. Mire, porque dice que al caer en los pedregales, aunque comienza a producir, se seca porque no tiene raíz. Mire, la raíz, que nosotros echemos raíces es muy importante, ¿sabe? Yo tengo todo un estudio bíblico sobre eso. Usted ve esos árboles que están allí. Lo primero que una semillita hace cuando comienza a germinar es echar raíces. ¿Por qué? Porque las raíces son los que lo van a sostener, las que le van a coger el agua para poder nutrirse, las que le van a ayudar. Mientras más grande, usted ve esos árboles bien grandes, mientras un árbol va a ser más grande, las raíces, lo que no se ve, tienen que ser más profundas. Entonces muchas veces usted ve que vemos que vienen personas y están solo por un tiempecito, y es porque, y después cuando viene la prueba, porque vamos a ser probados, el que nosotros seamos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a tener pruebas, no quiere decir que no van a llegar enfermedades, no quiere decir que no van a llegar tribulaciones, no quiere decir que no nos van a llegar problemas financieros, no quiere decir que no vamos a tener situaciones. Pero por eso es que tenemos que tener raíces, porque si no, la palabra que Dios nos dio, las promesas que Dios nos dio y todo lo que Dios ha hablado, en el momento de la prueba, ahí se va a quedar todo. Por eso no podemos ser pedregal, tenemos que ser buena tierra. Amén. La otra semilla dice que cayó entre los espinos. Cayó entre los espinos, mire esto. Estas son las personas que oyen, pero se ahogan en los afanes. Los espinos crecen más que la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se comienza a afanar. ¿Saben qué es afanarse, verdad? A preocuparse más por las cosas materiales que por las cosas de Dios. Amado, y yo no estoy diciendo que no trabajemos, yo no estoy diciendo que no busquemos bienes materiales, pero la palabra de Dios dice que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas le van a venir por añadiduras. Yo no le estoy diciendo que se quede en su casa, que no trabaje, que sea un perezoso y que le pida a Dios que le llegue todas las cosas a su... No. Pero hay una cosa que todo tiene su tiempo, amén. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para dedicarle a la familia, hay un tiempo, pero también tiene que haber un tiempo para Dios.
Y Dios tiene que ser nuestra prioridad. Si nosotros le damos a Dios el primado, el principal de nuestro tiempo, la prioridad en nuestras vidas, nosotros vamos a ver que todo lo demás fluye. A veces, como decía la hermana Belina, a través de las pruebas, a veces nosotros pasamos por pruebas porque es Dios el que está tratando de llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos desviado, porque a veces nos hemos apartado, porque a veces, mire, a veces desde niños hemos oído las promesas de Dios, a veces desde niños hemos conocido la palabra de Dios y nos apartamos porque nos afanamos en otras cosas. Y de nuevo, yo no le estoy diciendo que no trabaje, yo no le estoy diciendo que no le pida a Dios una casa, yo no le estoy diciendo que no tenga carro, le estoy diciendo que todo tiene un lugar y un tiempo establecido. Y que si nosotros le damos la prioridad a Dios, hermano, Dios se va a ocupar de nuestras cosas. Amén. La tierra, la semilla que cae en los pedregales no produce fruto porque este mundo nos atrae mucho por las cosas materiales. Amén. Mira, hay gente que incluso se mete en negocios ilícitos, en cosas que saben que al final le van a traer mal, le van a traer consecuencias malas. ¿Por qué? Porque quieren esto, quieren riqueza, quieren esto, quieren lo otro, quieren... Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y miren esto, que a mí me encanta este versículo. Y Él no añade tristeza con ella, porque todo lo que no venga de parte de Dios le va a traer tristeza a nuestros corazones y va a traer consecuencias a nuestras vidas. Pero si viene de Dios, no, porque es su bendición. Dios bendice. Yo creo que Dios bendice. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos un Abraham que era bendecido. El hombre era súper bendecido. Tenía criados, tenía camellos, tenía ovejas, tenía vacas, tenía siervos, tenía tierras. Pero su bendición venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra y él caminó en obediencia. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios nos bendice. Pero cuando nosotros caminamos en desobediencia, a veces aún hasta las mismas cosas que nosotros nos han costado tanto trabajo, por nuestro propio esfuerzo conseguirlas, Dios tiene que meter su mano y nos hace pasar por procesos y por momentos difíciles para que nosotros podamos entender que, hermanos, tenemos que volvernos a Dios. Pero en esta noche, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un corazón, una tierra que sea buena. Mire como dice al final, pero hubo una tierra, hubo semilla que cayó entre el camino, otros que cayeron entre los espinos, otros que cayeron entre las piedras, pero hubo una tierra que cayó en una semilla que cayó en buena tierra. Y esa tierra tiene que ser su corazón y mi corazón. Que esa tierra pueda recibir esa palabra de Dios que viene de parte de Dios a nuestra vida. Mire, todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Jeremías 29:11 dice que los planes y los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para darnos un futuro que nosotros esperamos. Amén. Y aún las cosas no tan buenas que puedan pasar en nuestra vida, porque van a pasar, aún esas cosas Dios las va a usar y las va a transformar en bendición. Si nosotros nos mantenemos creyéndole a Dios y nos mantenemos fieles a Dios, amén. Tenemos que recibir una palabra de Dios con un corazón que sea bueno y con un corazón que sea recto, amén. Un corazón que retenga la palabra que estamos oyendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios nos mande una palabra, nosotros preparemos nuestro corazón, que sea una tierra fértil, que pueda producir fruto, amén, para que pueda llevar fruto. No todos vamos a dar fruto al 100%, porque la palabra decía que unos dan al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100 por uno. Pero todos tenemos que dar fruto. Amén. Amén. Aunque sea poquito, a veces cuando empezamos quizás va a ser bien poquito lo que se va a mirar, quizás vamos a poder decir, pero yo no tengo tanta palabra, yo no tengo tanto conocimiento. Pero hermano, la disposición. Todos vamos a dar fruto de una manera diferente, dependiendo de cómo nosotros dispongamos de nuestro corazón y dependiendo de los planes que Dios tenga para nosotros. Amén. Pero todos estamos supuestos a dar fruto. Si nosotros preparamos esta tierra, que es nuestro corazón, y se lo entregamos a Dios, y dejamos que esa palabra caiga en esa tierra, eso va a producir. Amén. Siempre van a venir pensamientos a nuestra mente, siempre van a venir cosas a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar siempre
firme creyéndole a Dios. Amén. Y lo que nosotros no entendamos ahora, nosotros lo vamos a entender después. Amén. A veces Dios va a tener que tratar de manera que nosotros quizás no queremos. A veces nos va a tocar esperar pacientemente por un poco de tiempo, ¿verdad, Dania? Pero Dios está trabajando. Amén. Y Dios está en el asunto. Amén. Y en su tiempo la palabra se va a cumplir. Amén. Amén. No tenemos que dejar que el enemigo venga y nos robe la palabra, nos robe la bendición, nos robe la promesa. Porque el enemigo va a aprovechar cada situación para tratar de robarla. Te va a querer impacientar, te va a poner duda, te va a poner a veces quejas y te va a poner a preguntarte, ¿por qué ahora que estoy buscando de Dios me está pasando esto? ¿Por qué ahora que yo quiero hacer las cosas bien me pasó esto? ¿Por qué si yo allá en mi país yo estaba mejor y que yo vine a hacer aquí? ¿Verdad? A veces yo era un tiempo en el que yo le preguntaba al Señor si yo allá estaba bien, no tenía dinero, pero yo ya tenía trabajito, tenía comidita, tenía techo, y qué rayos, perdón la expresión, qué rayos yo ando haciendo aquí, Señor. Y me quería regresar, porque yo decía, esto no vale la pena, ¿me entiende? Pero el Señor seguía allí hablando, te traje aquí con un propósito. A veces Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de comodidad para enseñarnos a depender de Él. A veces en el lugar donde está, yo analizando, si yo me hubiera quedado en El Salvador, quizás yo no estuviera viva. Porque en ese tiempo allá mataban a la gente, allí uno salía a la puerta de la casa y allí uno tenía que meterse corriendo porque le habían, sí, hermana, terrible. Mira, un día con esa niña chiquitita como de 2 añitos, así como Ale, yo caminando para la tienda, de la esquina a la otra esquina, yo que entro en la tienda a comprar y ahí por donde yo acababa de pasar, habían matado a un muchacho y yo, santo Dios. Y entonces yo digo, aunque muchas veces no he entendido el plan de Dios, porque Dios no nos da la película completa, sino que nos lleva de a poquito, ¿verdad? Nos va dando de a poquito lo que nosotros podamos, con lo que vamos pudiendo caminar. Pero yo digo de verdad que si no hubiese sido así, aunque en aquel momento, 15 años atrás, yo no entendí, yo creo que yo ya no estuviera viva. ¿Me entiendes? Pero en el plan perfecto de Dios, a veces Dios nos tiene que sacar de nuestra comodidad, de aquel lugar donde quizás dependíamos solo de nosotros mismos, para poder llevarnos a un lugar donde podamos encontrarlo a Él. Amén. El libro de Oseas dice que Él nos va a llevar al desierto y ahí va a hablar a nuestros corazones. Entonces, ¿de qué va a depender? De que nosotros podamos ver el plan de Dios en nuestra vida y que podamos producir fruto. De que nuestro corazón sea una tierra fértil. De que nuestro corazón esté dispuesto para Él. Amén. Y que siempre, aunque no entendamos, sepamos que el plan de Dios siempre es mejor que el de nosotros. Amén. El plan de Dios, aunque, mire, los planes que yo tenía no se parecen en nada a los planes que Dios tiene conmigo. A mis planes no estaba nada de esto. Es más, nunca me veía predicando ni hablando de la palabra de Dios. Es más, yo ni me paraba enfrente de la gente. Yo cuando me tocaba ir a la escuela y me tocaba pasar al frente, yo no iba. Yo me quedaba por no pararme a hablar enfrente de la gente porque me daba terror. Pero entonces uno mira cómo Dios, ¿verdad? Agarra lo que no es y lo transforma en lo que Él quiere transformar. Siempre y cuando nosotros le demos a Él la oportunidad de que lo haga. Yo sé que todos estamos pasando por situaciones, por cosas difíciles, y déjeme decirle algo, esta situación no se va a poner mejor. Si yo le digo a usted que las cosas que vienen son mejores, yo le estoy diciendo mentira, porque la Biblia no lo dice así. Pero lo que yo sí le puedo decir es que en medio de esas situaciones difíciles, donde quiera que nosotros estemos, sea que Dios nos metió, sea que fue el enemigo que se levantó, sea que nos metimos nosotros en esa situación, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a poder salir si nosotros estamos dispuestos a darle nuestro corazón y nuestras vidas al Señor. Y que seamos como esa semilla, que ya le dije que una buena semilla siempre produce un buen fruto, que seamos como esa tierra buena, donde Dios en esta noche, y todos los días que nos reunimos, y todos los días que leemos esa Biblia, y todos los días que alguien nos hable, nos manda una palabra, que esa semilla pueda caer en una tierra que produzca frutos. Amén, porque por muchos años Dios ha estado llamando a muchos de nosotros. Amén. Y nosotros nos hemos estado haciendo ahí
los locos como que no es con nosotros la situación. Entonces a veces Dios tiene que ponernos y apretarnos un poquito para que nosotros podamos entender. Pero entienda que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros. Si nosotros le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Mire, yo tuve que decirle, Señor, yo ya intenté a la manera mía y ya vi que no pude. Porque yo, como dice la palabra del Señor, ya había estado casi en todo tipo de mal, hermano. Pero entonces ahora probemos a la manera de Dios, amén. Probemos a ver, démosle a Dios ese chance, ese espacio de que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Nadie, ninguno de nosotros está aquí por casualidad, hermano. Ninguno. Dios ha visto en cada uno de nosotros dones, talentos, cosas que Él puede usar para su reino y para su gloria. Ahora depende de mí. Si yo le digo al Señor, sí, yo quiero. O si yo quiero seguirme dando golpes allí por todos lados, hasta que entienda, porque eso sí tiene Dios. Que Él es persistente, Él sigue esperando por nosotros, porque cuando Él dijo, yo voy a hacer algo contigo, es contigo y es contigo que lo va a hacer. No va a mandar a nadie más. Él dijo, a ti que te quiero usar, contigo que quiero hacer esto. Lo que yo te he dado a ti es lo que yo quiero usar. Y Dios va a seguir tratando con cada uno de nosotros hasta que nosotros podamos decirle al Señor, me doy por vencida, me doy por vencido, Señor, haz lo que tú quieras hacer, porque yo no puedo. Amén. Póngase sobre sus pies, aleluya, gloria al Señor. Que podamos tener un corazón que reciba esta palabra. Amén. Y que pueda dar fruto. Esa ha sido mi oración en todos estos días. Señor, que produzca fruto. Y que puedas hacer con nosotros lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Amén. Que podamos entender que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Dios está llamando a los escogidos. Dios está llamando a los escogidos. Dios está llamando a la gente que Él quiere salvar, que Él quiere usar y que Él quiere traer. Porque así como en los días de Noé, que hubo un momento en el que la puerta del arca se iba a cerrar, también hoy día va a haber un momento en que la puerta se va a cerrar. Y el que no atienda al llamado se va a quedar afuera, desafortunadamente. Pero no va a ser porque Dios no quiso. Va a ser porque nosotros no quisimos aceptar el llamado y no quisimos escuchar la voz de Dios llamándonos. Amén. Pero Dios nos está llamando en esta hora. Ahora nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto. Yo oro todos los días al Señor que Dios se nos revele a nuestra vida. Que nos hable. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de personas que te pueden traer un mensaje. Dios habla de diferentes maneras. Que nosotros podamos tener oídos, que puedan escuchar su voz y que podamos escuchar ese mensaje. Amén. Porque a veces no queremos que otra gente venga y nos hable. Pero pidámosle a Dios que se nos revele. En los sueños Dios nos está tratando de hablar. Vamos a pedir, si no entendemos, vamos a contárselo a alguien y pedirle al Señor que le dé discernimiento a esa persona. Pero yo le digo que Dios habla tan y tan claro. Y mire, Dios le habla aún hasta aquellos que no ni siquiera mencionan su nombre. Porque en estos tiempos Dios está hablando fuertemente y de muchas maneras. Porque el tiempo, hermanos, está acercándose y los tiempos se van a poner difíciles. Y solo aquellos que estén, como dice el Salmo 91, cubiertos bajo las alas de Jehová, son los que van a poder sobrevivir en esos tiempos que vienen. Que Dios nos permita que podamos estar cubiertos bajo sus alas. Amén. Vamos a orar. Yo quiero pedirle que se tome de las manos. Y que vamos a orar en esta hora. Si alguien, yo no sé a quién le toca cerrar, pero después hacemos el cierre. Pero yo quiero orar en esta hora y después vamos a orar por Samantha, por Félix, por los niños, por los que viven en esta casa. Amén. Dame la mano, hijo. Ayúdale al Señor. Él está en este lugar. Amén. Amén. Yo siento su presencia.
Su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y aquí habemos más de como 10, 15, 20, no sé cuántos habemos. Y en esta hora disponga su corazón, amén. Amén. Yo sé que si estamos aquí es porque tenemos un corazón dispuesto para el Sí, Señor. Señor. Yo sé que Dios ha puesto una inquietud en nuestras vidas. Y yo sé que a muchos de nosotros el Señor nos ha estado hablando a través de sueños y nos ha estado advirtiendo de cosas que están pasando y que van a pasar, cosas que el enemigo quiere levantar en contra de nuestras vidas. Y el Señor está diciendo, te estoy llamando y te estoy buscando para que tú puedas cubrirte debajo de mis alas. Amén. Para que puedas estar bajo mi cobertura, tienes que buscarme, dice el Señor. Gloria a Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora. Dios mío amado, yo he predicado tu palabra, Señor, como tú me la diste, Dios eterno. Padre, que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones. Señor amado, arranca toda duda, Dios mío, toda incredulidad. Señor, todo lo que no venga de ti, Dios mío amado, protege la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que cuando quiera llegar el enemigo a robar tu palabra, Dios mío, nosotros podamos tomar las armas espirituales, Señor, y poder mantenernos firmes en la promesa y en la palabra que tú has dado, Dios amado, y ponemos nuestros corazones para ti, Señor. Sabemos que tú nos amas, Dios mío, sabemos que tú, Señor, nos has estado llamando con cuerdas de amor, Señor eterno, y nos has traído, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y podamos conocerte, Sí, Dios Señor, mío amado, gracias, Señor. porque en ti no hay casualidades, Señor. Prepara nuestros corazones, abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para que podamos entender Señor. lo que tú nos estás hablando. Señor, síguete revelando a cada vida, Señor amado, a los niños, Señor, a los jovencitos, a las mujeres, a los caballeros, Sí, Señor amado. Sigue llenando de tu presencia, Señor de la gloria. Y que podamos seguirte Señor, buscando. gracias, Señor. Señor, que tú nos fortalezcas en los tiempos difíciles. Que tú nos fortalezcas, que tú nos cubras, Señor, con tu presencia, Dios Santo, amado. Señor. Y que podamos estar, Señor, convencidos y seguros, Dios mío, de la gloria, que en ti, Señor, Gloria estamos a Dios. protegidos y estamos cubiertos, Dios Sí, amado. Señor. Gracias, porque yo sé, Señor, que tu mejor, Santo que el eres, mejor Señor. lugar para vivir es en tu presencia, Señor de la gloria. Gloria a Gracias, Dios. Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sí, Amén. Señor. Aleluya.